Vamos a hablar sobre la aleatoriedad en Java, o lo que es lo mismo, el uso de la clase random en este caso. Hay alguna otra clase y alguna otra forma de generar aleatorios, pero vamos a quedarnos con la clase random por su sencillez y su facilidad. Esto ya vais a ver que es bastante parecido a cómo funcionaba con los random en Python, que utilizábamos también una clase de las librerías para generar estos números pseudo aleatorios, ¿vale? Ya sabéis que en informática nada es completamente aleatorio, todo depende de una seed, de una semilla, que lo que nos genera son números o resultados que parecen aleatorios, pero siempre tienen una base común, digamos. Vamos a ver un par de ejemplos sencillitos para entenderlo, pero en general, siempre que necesitemos cualquier cosa aleatoria, ya sea un número, ya sea un valor dentro de un grupo de valores posibles o algo por el estilo, random, ¿vale? La clase random y los objetos random van a proporcionarnos los métodos necesarios para conseguir llegar a este fin. Para poder utilizarla, como con cualquier clase que no viene directamente importada de manera implícita, como es la clase string o alguna otra, tenemos que hacer un import. El import va a venir del paquete java.util y ahí está random. No pasa nada porque en IntelliJ, en el momento en el que lo usamos y en general en los IDEs modernos, cuando uséis un random ya os lo va a marcar como que, oye, necesito importar esto, os ponéis encima del error y directamente os da la solución, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? En este pequeño ejemplo, como veis, creo un objeto random, ya veis, crea una instancia de la clase random y vamos a generar un número aleatorio entre 0 y 9. Entre 0 y 9, para crear un número aleatorio entre 0 y 9, está utilizando el método, fijaos que para llamar a nextInt, que es el método que me da el siguiente entero aleatorio, por eso se llama así, el siguiente entero aleatorio que genera mi objeto random. Es decir, yo para poder utilizar estos métodos me he tenido que generar un objeto antes porque no son métodos estáticos. Si lo fueran, yo simplemente con llamar a la clase random y después el método que quiero podría hacerlo, pero en este caso necesito el objeto. Entonces, random.nextInt, pasándole un 10, me va a devolver, al pasarle un solo número, cualquier número que haya entre 0 y el 10 sin incluir el 10. Esto realmente no pongo la mano en el fuego, pero creo que es porque creo recordar que lo que hace es generar un resultado con decimales y nextInt lo que nos devuelve es la parte entera de ese resultado, porque el nextFloat y el nextDouble funcionan igual. Lo que ocurre es que obviamente pues si le ponemos el 10 como límite no llega nunca al 10, entonces el 9, algo va a ser 9. Pero bueno, si quisiéramos que incluyese el 10, es tan sencillo como ponerle 11 o hacer como hacemos aquí, por ejemplo. Un número entre 1 y 100 me genera un random con nextInt 100 más 1. ¿Por qué es entre 1 y 100? Porque como random nextInt sin el más 1 me va a devolver un número aleatorio entre 0 y 99, pues el resultado siempre va a ser entre 1 y 100. Si da 0, al sumarle 1 me va a devolver 1, y si diese 99, que es el otro caso límite, al sumarle 1 me va a dar 100. Ya digo, con esto podemos jugar y hay muchos más métodos, pero antes de ver los métodos más comunes vamos a probar esto. Me voy a copiar este código directamente, me voy a venir a IntelliJ y lo que vamos a hacer es, en esta clase ya random example que tengo aquí, lo pego y vamos a probar. ¿Qué debería de darme esto? Bueno, pues me va a dar un número aleatorio entre 0 y 9 en ese primer print y otro entre 1 y 100. Lo voy a ejecutar varias veces para que veáis cómo efectivamente pues, me genera números aleatorios, ¿vale? Bien, ahí tenéis, primera ejecución y me ha generado un 0 y un 66. Vamos a volver a ejecutar y ahora me ha generado un 7 y un 1. Si yo vuelvo a ejecutar, esto puedo estar así pues de manera indefinida. ¿Puede ser que se repita alguna vez? Hombre, sí, claro, sobre todo el del 0 y el 9 es posible que tiene bastantes más posibilidades de repetirse, pero bueno, ahí estamos, un 3 y un 65, y así funciona, ¿no? Cada vez que queremos un número aleatorio, pues podemos jugar con estos valores o sumarle pues, lo que queramos y etcétera. Vamos a ver entonces los métodos más comunes que tenemos. Fijaos, tenemos el nextInt, me genera un número entero aleatorio. Yo le puedo pasar a nextInt también un bound, ¿vale? Esto digamos que es sin límites, por así decirlo, me va a generar un entero aleatorio. Esto es un número entre 0, inclusivo, y el valor específico de forma exclusiva, es decir, el valor que le pasemos no está incluido en los límites del nextInt. NextDouble, lo mismo, genera un número aleatorio entre 0, 0 y 1, 0. Un número entre 0 y 1 me da nextDouble. Entonces, si yo lo quisiera pues entre 0 y 10, pues simplemente multiplico por 10, entre 0 y 100, pues multiplico por 100 y así sucesivamente. NextBoolean me va a dar un true o un false de forma aleatoria.
NextFloat, lo mismo que NextDouble, pero de tipo float. NextLong, igual que NextInt, pero con el long, ¿vale? NextGaussian me genera un número aleatorio con distribución normal o gaussiana, que bueno, si lo necesitáis ya veréis para qué sirve, etc. SetSeed, aunque es raro que lo vayamos a usar, pero establece la semilla para la generación de números aleatorios. Esto precisamente le pasamos un long que genera una semilla diferente. Nos puede servir para cuando queremos simular aleatorios un pelín más diferentes, pues podemos ir cambiando la semilla para que no siempre tengan como esa tendencia parecida, ¿no? Pero bueno. Y luego NextBytes me genera un array de bytes con valores aleatorios. Tiene más métodos random, ¿vale? Podéis buscarlo en la API, en la documentación oficial de Oracle para ver pues, qué más métodos tenemos, si hay métodos para pasarle a lo mejor un mínimo diferente a 0, cosas por el estilo, pero bueno, podéis jugar con él como queráis. Si quisiéramos un número negativo aleatorio, bueno, pues con multiplicar por -1 cualquiera de los que me devuelven un numérico me serviría. Fijaos que aclaramos aquí. Sobre la aleatoriedad en programación, ya nos dice que obviamente no siguen un patrón predecible, se refiere a generar valores, eso, que no sirve un patrón predecible, pero aunque la clase random nos proporciona métodos que generan números aleatorios, hay que tener en cuenta que son pseudo aleatorios, como decía. Esto quiere decir que se generan por algoritmos determinísticos y pueden ser reproducidos si se conoce la semilla utilizada para generarlos. No hay forma de no generar, esto es un problema que de momento no se ha hallado la solución para ello, no hay forma de generar números aleatorios con un algoritmo no determinista. Entonces, siempre es posible hallar, ya digo, es complejo y no nos vamos a poner con ello, pero que sepáis que no son aleatorios del todo los números que estamos utilizando. Esto puede ser útil para aplicaciones como juegos, simulaciones, pruebas, criptografía, etc. Sin embargo, para aplicaciones que requieren una verdadera aleatoriedad, como la generación de claves criptográficas, se deben utilizar fuentes de entropía un poco más robustas que estos aleatorios generados con random o con cosas por el estilo. Vamos a ver otro pequeño ejemplo. Me voy a copiar este código de aquí y voy a ejemplificar también lo que veíamos antes de... me voy a copiar solo lo de dentro, en vez de copiarme la clase entera, me voy a copiar solo lo del main en la clase que ya teníamos, para ver cómo el ArrayList, que no lo tengo copiado, perdón, que no lo tengo importado, me sirve para ejemplificar cómo el IDE, cuando no tiene algo que necesita, ya me dice directamente que lo importe y lo importa por mí, ¿no? Fijaos, voy a pegar el código y, claro, ahí tenemos el error de que el ArrayList no lo tengo importado arriba y entonces el IDE me está dando un error. Bueno, pues el propio IntelliJ, si yo me pongo encima del IDE, ya me va a decir que no puede resolver esto, tal, y no se está viendo en pantalla, pero me da el error de importar la clase, y si yo le doy a importar la clase directamente, me lo importa. ¿Qué tiene este ejemplo? Este ejemplo lo que tiene es un ArrayList de strings que le he llamado nombres, y fijaos que añadimos al ArrayList Alice, Bob, Charlie, David y if. Bueno, creamos una instancia de random y con NextInt generamos un index para cada vez que yo ejecute esto, random name va a ser nombres get de random index. ¿Qué valor le damos a NextInt? Tanto como el tamaño del ArrayList. Entonces siempre me va a devolver un número que esté entre 0 y el número anterior al tamaño del ArrayList. Por ejemplo, aquí como tengo 5 elementos, le estoy pasando 6 de 5. Por lo tanto, nunca me va a salir fuera del rango del ArrayList, que esa es la clave. Nunca me va a devolver 5, ni 6, ni 7, ni nada por el estilo. Siempre va a estar entre 0 y 4. Entonces, siempre esto me va a acceder a un nombre que existe en los que yo he añadido. Al hacer esto, pues nombre aleatorio seleccionado me va a devolver cada vez que yo ejecute un nombre diferente. Vais a ver que pues la primera vez que, después de que buildee, me devuelve if. Si yo vuelvo a ejecutar, vaya, ha dado la casualidad de que ha devuelto el mismo. Vamos a volver a probar. Ahora me ha devuelto Bob, que era el que está en la segunda posición. Y si yo voy probando, ya veis que me sirve para ahora David, para ir cada vez que ejecuto seleccionando un nombre diferente, de forma aleatoria. Y esto lo podemos utilizar, ya digo, para un montón de pruebas, ¿no? Para crearnos nuestras clases, como la que estábamos viendo de la tienda de videojuegos, seleccionar a lo mejor un videojuego aleatorio o cualquier prueba que queramos hacer o cualquier generación de datos para eso, para probar nuestras clases y nuestros métodos de forma más fácil que no tener que estar a lo mejor rellenando a mano o cosas por el estilo. Podríamos incluso crearnos métodos que nos generen objetos aleatorios randomizando sus datos. Por ejemplo, si yo vuelvo al ejemplo de la clase libro o algo por el estilo, puedo hacer que el número de páginas, para no tener que estar rellenando la mano, me lo genere de forma aleatoria pasándole un NextInt de 500 y me da un libro
con un número de páginas aleatorio entre 0 y 500. O si no quiero, obviamente, un libro de 0 páginas no tendría sentido, pues a ese nextInt puedo hacer como el otro ejemplo que veíamos, como este ejemplo que veíamos aquí, en el que al sumarle 1, aunque el resultado puede partir de 0, como yo le estoy sumando algo, nunca, digamos que ponemos el rango a partir de 1. Pues con el número de páginas, por ejemplo, podría hacer nextInt de, yo qué sé, de 600 más 80 o más 100 para que no me salga ningún número de páginas menor a 80 o 100, algo por el estilo, ¿no? Entonces podríamos ir utilizándolo para todas esas casuísticas.